La violencia de género y machista es una realidad estructural presente en la sociedad en su conjunto y, por tanto, también en nuestra comunidad universitaria. Reconocer el problema supone un paso fundamental, importantísimo, pero no es suficiente, ya que la lucha contra la violencia machista necesita, además, de actuaciones efectivas y transversales que den una respuesta activa a este problema y hagan del entorno universitario un espacio más igualitario y más democrático. Es en esta línea en la que surge el Espacio Violeta. Es un programa, un recurso de la Universidad de Valencia de acompañamiento y protección a mujeres afectadas por la violencia machista. El programa nació para cumplir uno de los objetivos del tercer Plan de Igualdad 2019-2022 de la Universidad, que lleva por título Tolerancia cero frente a la violencia machista, protegiendo a las víctimas. Con esta iniciativa, por parte del Vicerrectorado de Igualdad, Diversidad y Sostenibilidad de la Universidad, a través de su unidad de igualdad, se puso en marcha en el curso pasado, el curso 2019-2020, un programa pionero en la universidad de lucha contra la violencia machista, y ello persiguiendo dos objetivos. En primer lugar, dar a conocer y visibilizar a la comunidad universitaria todos los recursos, tanto internos de la propia universidad como externos, que promueven la lucha contra la violencia machista y la asistencia a las víctimas. Pero también, a través de este programa, se lleva a cabo un acompañamiento y apoyo jurídico, psicológico y de seguridad personalizado a mujeres víctimas de violencia machista de la Universidad de Valencia, dado que el programa va dirigido principalmente a las víctimas de violencia de género, que sean alumnas, profesoras, personal de la administración y servicios, y también a sus hijas e hijos, porque también ellas y ellos son víctimas directas de esta lacra. El equipo de intervención del Espacio Violeta está dirigido por la Unidad de Igualdad y está compuesto por una técnica psicóloga de la unidad que forma parte de la coordinación o que lleva la coordinación. Una jurista, que es la CAP de Iniciativas frente a la Violencia Machista de la Universidad, que en este caso soy yo, y el jefe del Departamento de Seguridad de la Universidad de Valencia. La atención psicológica que se ofrece por parte del Espacio Violeta consiste, lógicamente solo y si las víctimas así lo desean, de sesiones de acompañamiento individualizadas o grupales de apoyo hasta que finalicen sus respectivos procesos. Por su parte, la asistencia jurídica que se ofrece es la información a las víctimas sobre el seguimiento jurídico de sus procesos judiciales, así como la orientación y gestión de sus derechos en el ámbito administrativo y académico de la universidad. Por su parte, el Departamento de Seguridad pone en marcha el protocolo de protección personalizada de las víctimas de violencia machista de la Universidad de Valencia, con el que se protege principalmente la integridad física de las víctimas. El programa del Espacio Violeta también es un espacio adecuado para la activación, cuando ello sea necesario, del protocolo sobre acoso sexual y acoso por razón de sexo de la Universidad de Valencia. Los principios más destacables que guían la actuación del Espacio Violeta son, en primer lugar, priorizar la seguridad y el bienestar de las víctimas de violencia machista de la Universidad de Valencia. En segundo lugar, evitar la violencia institucional. Y, por último, dar una respuesta eficaz, rápida y contundente frente a las agresiones machistas. Por todo ello, con el Espacio Violeta, la Universidad de Valencia ha dado un paso adelante, un paso importante, pero sobre todo necesario, en materia de atención a mujeres afectadas por la violencia machista, contribuyendo a hacer de la Universidad de Valencia una institución más igualitaria, más segura, más democrática y libre de violencia.